Ahora recibimos aquí en los micrófonos de la radio de la Asamblea Nacional a Javier Echaide, ojalá que esté bien, Echaide, sí. ¿no? Representante de la Universidad de Buenos Aires. Él es uno más de los comisionados para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones. Así de largo, pero en cortito, CAITISA. Qué gusto tenerlo acá en Ecuador, Javier. ¿Qué tal? Un gusto. Primero, es la primera impresión que teníamos. La Asamblea Nacional discutió sobre la base de una sentencia de la Corte Constitucional, el hecho de que 12 tratados, estos tratados bilaterales de inversión, etcétera, tendrían que ser demandados por el Estado ecuatoriano, enviados a los respectivos países con los que habíamos firmado alguna vez estos tratados. Nos cogieron de nuevo, muchos de ellos ni siquiera sabíamos que existían, sino cuando nos demandaban nada más, y de esa manera entrar a una negociación posterior para corregir un probable, no soy juez para decirlo, pero un probable error histórico de haber firmado esos tratados. Entonces, en las últimas 48 horas aparece un informe también de la CAITISA, donde ustedes han estado investigando. ¿Qué es la CAITISA? ¿Por qué se creó? Bueno, la CAITISA es una comisión de auditoría, como bien, dicen esas siglas, el nombre es larguísimo, pero es una comisión de auditoría ciudadana. Bien. La idea de la comisión, que fue, mandatada por el Poder Ejecutivo, por el presidente Correa, se creó en el año 2013, a fines del 2013, y trabajamos durante casi 2 años, 2014 y 2015, para hacer una investigación, que es básicamente lo que se trata, una auditoría en materia legal y en materia económica, sobre los tratados bilaterales de inversión y sobre las demandas que el Ecuador ha recibido a raíz de estos tratados en tribunales de arbitraje a nivel internacional. ¿Cuánta gente componía esta comisión investigadora? En total 12 comisionados. 12 comisionados. Sí, de los cuales 4 eran los representantes de los ministerios afectados, digamos, por estos temas, y 8 comisionados provenientes de sectores independientes. De esos 8, solamente una investigadora, que es la economista Piedad Mancero, de nacionalidad ecuatoriana, y el resto todos internacionales. Ya. ¿Por qué delegados de otros países? ¿Qué tanto alcanza este fenómeno de los tratados, estos tratados de inversiones internacionales? No, el tema es que, es un fenómeno, de impacto internacional. O sea, los tratados de inversión no son solamente firmados por Ecuador, sino por muchísimos países. O sea, yo soy argentino, Argentina también es uno de los países que más ha firmado este tipo de tratados, y también casualmente es el país más demandado en el mundo adentro del CIADI, que es el centro de arbitraje en donde estas demandas generalmente son llevadas por parte de las empresas transnacionales. Entonces hay una experiencia, digamos, desde distintos sectores, o sea, sociedad civil, académicos, o sea, que es más o menos cómo se conformó la comisión, la CAITISA, y precisamente para tratar de nutrirse, digamos, de sumar ese bagaje de experiencia, es que se terminó conformando con nacionalidades. Y aparte, supongo también, como para darle una visión más objetiva del análisis del tema, claro. Leyendo, en resumen nada más de todo lo que ustedes han investigado, Ecuador ha firmado en la década de los 90 27 tratados bilaterales de inversión. Y antes de pasar a estos 27, yo sé que no le puedo pedir de memoria, pero los iré leyendo, para el mundo hay que verlo desde distintas ópticas. No todo el mundo tiene la verdad, pero la óptica de quienes lo firmaron, seguramente, me imagino en sus cabezas, era proteger las inversiones del Ecuador o acoger la inversión extranjera para que le resulte menos complicado llegar a un país, invertir, ganar dinero, dar trabajo, etcétera. Claro. La lógica de quienes firmaron. Pero a la lógica de ustedes, ¿qué les ha significado, según las investigaciones, los tratados bilaterales de inversión para los estados firmantes, en este caso nosotros, o el Ecuador en específico? Sí, o sea, básicamente hay, sobre todo en los 90, pero todavía se sigue escuchando un argumento muy fuerte, que es que este tipo de tratados lo que van a lograr es atraer la inversión extranjera dentro del país. Entonces es un argumento que todavía sigue escuchando, y que nosotros, a partir de la experiencia, afortunadamente, que tuvimos en la CAITISA, pudimos verificar empíricamente que eso no se dio en el caso ecuatoriano. O sea, de hecho, se verifica muy poco, pero en el caso de Ecuador pudimos hacer un análisis mucho más pormenorizado, digamos, mucho más estudiado
de que estos tratados que vos bien mencionás, o sea, de hecho Ecuador tenía 30 tratados, sí, no todos entraron en vigencia, pero los 27 que mencionabas sí estaban vigentes. Y esos, esos tratados no fueron, no cumplieron las grandes promesas que se venían diciendo. O sea, que iban a traer a la inversión, que iban a desarrollar al país, que iban a impulsar al Ecuador hacia... Sencillo como que no se lo ha visto. Claro. O sea, de hecho, lo que termina causando, digamos, es un efecto quizás contrario, que es que el principal tratado con el cual se genera una base legal para demandar al Ecuador ante tribunales internacionales es el TBI con Estados Unidos. O sea, existe uno de esos tratados bilaterales de inversión que Ecuador firma precisamente con Estados Unidos y es el que da esas garantías a los inversionistas norteamericanos para que cualquier problema que tuviera en el país, incluyendo cualquier medida pública que el Estado pudiera tomar y que afectara el interés del particular, del inversionista. Claro, de la empresa. El interés de la empresa, entonces tenía la base legal como para evadir, digamos, toda la jurisdicción doméstica, o sea, no necesariamente tenía que iniciar un juicio dentro del Ecuador, sino que podía ir internacionalmente ante estos tribunales arbitrales. Mira que llama la atención, ¿no?, entre los documentos que estábamos recabando también para poder tener información. Sí. Los TBI son los tratados bilaterales de inversión, no son recíprocos. El Estado, hablamos de Ecuador en este caso, o el Estado cualquiera, no puede enjuiciar o pedir arbitraje contra una empresa, pero eso sí sucede a la inversa. Es decir, nosotros no podemos enjuiciar aquí en nuestras cortes, pero ellos en cambio sí pueden afuera. Sí, en realidad, digamos, la letra de los tratados, o sea, y a mí particularmente en el trabajo de la Caitiza fui el que se encargó de hacer el estudio pormenorizado de cada uno de los acuerdos de Ecuador. Perdón, ¿su especialidad es? Abogado, yo soy doctor en Derecho. Ya. Y de hecho me especializo en Derecho Internacional Público, o sea, estos son mis temas de investigación además. Bien. Y lo que pudimos observar de la lectura específica de cada uno de los acuerdos es que la letra de cómo están escritos los tratados fija, digamos, una paridad, una igualdad entre los dos estados que lo firman, ¿sí? Son bilaterales, pero le dan garantías a sus inversionistas, ¿sí?, como para poder demandar a esos estados a tribunales extranjeros, o sea, estos tribunales arbitrales. En ningún lado dice que no se pueda demandar al inversionista, ¿sí?, pero el sistema está armado de una manera en que se pone en tela de juicio la capacidad de generar política pública por parte del Estado. O sea, lo que se verifica y es a donde se lleva, digamos, en el banquillo de los acusados, es al Estado en el sentido de qué tanto ha sido responsable o no de haber protegido la inversión de esa empresa privada, ¿sí?, de esa empresa transnacional. Entonces, si es un sistema de protección de inversiones, ¿sí?, es el régimen que se crea, el inversionista, o sea, de acuerdo a lo que es la definición económica, la inversión es la participación privada en el sector económico, ¿sí? O sea, es el sector privado. Si es la participación del sector público, siempre se la mide como un gasto. Entonces, no es un sistema de protección del gasto público, es un sistema de protección de la inversión privada. Privada. O sea, con estos tratados bilaterales de inversión lo que se termina causando es una disparidad entre lo que son los derechos y las obligaciones. ¿Por qué? Porque las empresas extranjeras tienen mayores beneficios incluso que las empresas nacionales. En ese sentido, digamos, o sea, si una empresa nacional, un inversionista ecuatoriano, se ve afectado por supongamos que este es el escenario, ¿sí? Se ve afectado por una política pública del gobierno ecuatoriano, no puede ir internacionalmente, ¿sí?, a demandar al Estado. Pero un inversionista privado extranjero sí. Entonces tiene un beneficio extra, ¿sí? Esto básicamente es porque, o sea, se trata de beneficiar a los capitales más concentrados a nivel global. O sea, son esos los actores interesados en participar dentro de este sistema. Estábamos conversando con Javier Echaide, es representante de la Universidad de Buenos Aires, nos había dicho ya doctor en Derecho, ¿no? Sí. Y comisionado para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones, la Caitiza. Mirábamos entre las cosas descubiertas y que ahora vamos difundiéndolas a nivel nacional e internacional, es que en la década de los 90, los gobiernos de Sixto Durán Ballén, Fabián Alarcón, probablemente sus nombres no les resulten familiares, a nosotros sí, Yamil Maguad, Gustavo Noboa,
Estados Unidos, Chile y Venezuela firmaron en 1993 con nosotros este tipo de tratados. Paraguay, Argentina, China, Gran Bretaña, El Salvador y Francia en el 94. Bolivia en el 95. Panamá, Alemania, Rumania, Rusia, Canadá y España en el 96. Cuba en el 97. República Dominicana en el 98. Países Bajos y Perú en el 99. Nicaragua y Honduras en el 2002. Suecia, Italia, Finlandia y Costa Rica en el 2001. Y finalmente Guatemala en 2002. Según las investigaciones que han realizado, ¿qué significó para nuestra economía el que hayamos firmado esta cantidad de tratados? Repito, no los conocíamos, y observar cuánta plata el Estado ecuatoriano tuvo que erogar para pagar a los reclamantes a nivel internacional y cuánto dinero aún está comprometido en demandas. Bueno, si no recuerdo mal y la memoria no me falla, el Estado ecuatoriano ya ha pagado 1.500 millones de dólares. Sí. O sea, y los últimos hace no mucho con Oxy comprometidos. Exactamente. O sea, de hecho, la demanda de Oxy ha sido la más cara por parte del Ecuador. O sea, y que además, o sea, esto es una cuestión que a mí en lo particular me sorprendió muchísimo en estos días, o sea, que me enteré que lo forzaron al Ecuador a pagar durante el momento del terremoto. O sea, de mayor es indignante crisis, claro. Eso. Qué sé yo, $1.000 millones que la Oxy había terminado, o sea, con un laudo a favor. En un laudo que también es escandaloso, o sea, algunos compañeros míos de la comisión investigaron, o sea, todo lo que fueron las demandas contra el Ecuador, pero básicamente, digamos, lo que este conjunto, digamos, de tratados termina significando para un país como Ecuador es un altísimo riesgo. Y se evidencia con la experiencia propia que nosotros pudimos investigar. Uh-huh. Es más la cantidad de perjuicios que el Ecuador ha podido tener que los beneficios que los tratados de protección de inversiones prometían de que iban a llover las inversiones una vez que estuvieran firmadas. O sea, eso no se verifica en casi ningún caso. O sea, pero una cosa, digamos, es afirmarlo en términos generales, o sea, porque existen datos a nivel general. De hecho, hay informes por parte de la UNTAD, que es un organismo de las Naciones Unidas, que dice que no existe, o sea, una fuente, o sea, fidedigna, digamos, una fuente empírica que realmente pruebe y demuestre que estos tratados tienen una influencia cierta en la atracción de las inversiones. O sea, nosotros investigamos eso en el caso ecuatoriano y verificamos que precisamente no se daba esa atracción. Deberíamos haber gozado de muy buenos niveles de empleo, por ejemplo, de transferencia de tecnología también, claro, si hubiese sido cierto aquella hipótesis. Sí, o sea, para los años en que se firmó esto, ¿no? Sí, o sea, a ver, las promesas y las loas con este tipo de sistemas son muchas. O sea, el bienestar de la población, la generación de empleo, la atracción de capital, bueno, la posibilidad del desarrollo, como mencionaba antes, la seguridad jurídica, o sea, se repite muchísimo eso también. Yo creo que en eso los países latinoamericanos, o sea, me incluyo, digamos, con el mío, tenemos que reforzar nuestro sistema judicial, pero más allá de eso no tenemos menos garantías que cualquier otro tribunal a nivel internacional o cualquier otro tribunal en el extranjero, en los países desarrollados. O sea, hoy en día son los países desarrollados los que están empezando a ser demandados dentro de este sistema y como ahora empiezan a ser demandados ellos, empiezan a verse dentro de, o sea, de ese banquillo de acusados en donde antes llevaban a los países en desarrollo. Entonces ahora están empezando a ver qué posibilidades de reformar el sistema hay. O sea, en ese sentido es bastante gracioso porque ahora que les toca a ellos, claro, tienen los oídos abiertos como para escuchar ejemplos o alternativas en materia de reforma. Y de lo que usted sabe, ¿están dispuestos a aquello? Bueno, ¿a qué? Es un porque debate... es como darse la vuelta la tortilla, ¿no? Claro. Y también se torna un asunto ya de geopolítica, ¿no? Sí, sin duda. Indiscutible, no solamente el derecho internacional, sino geopolítica, donde buscar inversiones que no molesten mucho. O sea, es un tema jurídico, es un tema económico, es un tema político, o sea, repercute en distintos ámbitos. O sea, básicamente es cómo se ha terminado configurando un conjunto de reglas a partir de los años 90 a nivel internacional en donde las corporaciones transnacionales pueden jugar un juego a muy altísimas esferas
o sea, respecto de, como vos decías, la población territorial de los estados, ¿sí? O sea, el que me está escuchando en este momento, o sea, el común denominador de la población ecuatoriana, seguramente, así como en la Argentina, como en casi cualquier parte del mundo, jamás se escuchó hablar de estos tratados. Y eso es gracias a que todo este sistema sobrevive porque está en un completo ámbito de oscuridad. O sea, hay una falta de transparencia, precisamente hay un secretismo muy, muy bien formado, muy bien atado, claro, que es lo que garantiza que este sistema funcione. Tanto es el testimonio, o el argumento, perdón, del caso de Javier Echaide, que también entre los apuntes dice, en 11 casos no se encuentran actas de aprobación legislativa en Ecuador. Es cierto. Los TBI, los tratados bilaterales de inversión con Egipto y Uruguay, la falta de aprobación legislativa es una omisión explícita de un requerimiento de la Constitución de aquella época, 1979. Los TBI firmados a partir del 98, no existió aprobación legislativa. Si en Ecuador, nos recordamos muy bien, año de la más terrible crisis financiera, sí, ¿no? Y el feriado bancario y el corralito que y discúlpame que te interrumpa. En el caso particular del TBI con Uruguay, por ejemplo, o sea que fue algo notorio, que era uno de los tratados que nosotros encontramos que Ecuador creía no tener. Son cartas reversales, ni siquiera es un texto con articulados. O sea, un tratado uno lo supone con que es un texto abultado, o sea, con muchas cláusulas, tiene muchos artículos. Los TBI generalmente son tratados bastante cortos, pero en el caso del TBI con Uruguay son 2 cartas. O sea, la extensión de ese tratado, o sea, ¿por qué decimos que es un tratado? Y lo es. Porque tiene las cláusulas y las obligaciones jurídicas, lo que pasa es que están redactadas en un párrafo. Caramba. O sea, no se redujo tan solamente una sola cuestión. Tal cual, o sea, en 2 o 3 párrafos se incluían las cláusulas, digamos, la fórmula de cómo se mencionan en los TBI con artículos, ¿sí? Correcto. Y a partir de ahí se podían dar garantías a los inversionistas extranjeros para poder demandar. Y solamente pido una reflexión sobre el rol que deberán jugar los estados. De aquí en adelante, ¿cómo podríamos actuar? O si es posible actuar también en bloque. Bien. Hoy en día Ecuador, o sea, está mal decir que Ecuador ha tenido la ocurrente idea en solitario de denunciar sus tratados bilaterales de inversión. Esto es mentira. O sea, tampoco han sido países como Ecuador, Bolivia o Venezuela los que se han retirado del CIADI, porque Ecuador lo ha hecho en el 2009. Y Bolivia y Venezuela también más o menos en años similares. Es un entramado de revisión que están llevando a cabo una cada vez mayor cantidad de número de países que van desde países dentro de la Unión Europea, como por ejemplo Italia, hasta países como India, Sudáfrica, la propia China, que hoy en día es un inversionista muy importante a nivel global, Brasil, que ha recibido muchísima inversión y es un país que no tiene TBIs, por lo menos no del tenor de cláusulas que tienen los TBI ecuatorianos, Polonia, Indonesia, que es un jugador muy importante a nivel regional en Asia, o sea, son países, Australia, o sea, por ejemplo, que también ha empezado a revisar la posibilidad de generar mecanismos para tratar de evitar que existan cláusulas de inversionista-Estado, por ejemplo. Es un camino crítico, me parece que es un camino de búsqueda de alternativas, es un camino muy interesante. Yo creo que en ese sentido la experiencia de Ecuador es innovadora porque es el único estado en donde se ha hecho una auditoría ciudadana. O sea, en el resto de los estados han sido procesos dentro de los gobiernos. Este ha llamado a un conjunto de expertos internacionales. Y me parece que en ese sentido, o sea, Ecuador ha tomado, y esto en términos de opinión, ha tomado una muy buena apuesta en materia de plantarse frente a la comunidad internacional para tratar de buscar un mejor escenario de cómo sostener su protección de inversión, porque necesita fijarlo, pero no con estas cláusulas que son perniciosas para la seguridad del Estado. Y que quedan demostradas en este informe. Gracias a Javier Echaide, representante de la Universidad de Buenos Aires, doctor en jurisprudencia, experto en Derecho Internacional, y es el comisionado, uno de los comisionados para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones, la CAITISA. Así que este es un abreboca, esta es una discusión que la teníamos como muy calladita y que hoy es necesario abrirla absolutamente desde la función legislativa que se aprobó y desde el rol que jugará el gobierno nacional
en esta renegociación y en el entregar estos informes a cada estado. Sí, por supuesto. Hay que ponerlo en boca de la gente. Sí, señor. Muchas gracias, Javier. Por nada, a ustedes.